Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. En este episodio vamos a hablar un poquito sobre aquello que todo el mundo tenemos que pasar cuando queremos aprender algo, y eso es simplemente el progreso de nuestro aprendizaje. Y en el caso de la producción musical es muy curioso. De hecho, alguna vez ya había hecho algún video que se llamaba El peor error de los novatos. Pero bueno, voy a seguir hablando después porque no solo los novatos pueden llegar a cometer errores o tienen errores en cuanto a la mentalidad. Pero bueno, empecemos primero por eso, ¿no? El error de los novatos. Y cuando nosotros empezamos con la producción musical, lo que queremos hacer música, a veces puede ser por mera curiosidad, porque a lo mejor ya fuimos DJs primero y ahora queremos saber cómo hacer música, o simplemente nos gusta algún estilo musical y queremos saber cómo se hace, ¿no? Tenemos curiosidad y queremos involucrarnos un poco en este mundillo. Pero cuando estamos nosotros comenzando, las referencias que tenemos son de música profesional, evidentemente. Ok, canciones que fueron hechos probablemente por personas que tienen años y años de experiencia, y a veces ni siquiera es una sola persona, a veces hay equipos completos detrás, ¿no? Está el productor, está a lo mejor el compositor, el cantante, el ingeniero de mezcla, el ingeniero de máster. Y nosotros tenemos esta percepción distorsionada de la realidad que probablemente sea fácil, ¿no? O de cómo queremos sonar, cómo queremos que sea nuestro sonido. Y comenzamos con nuestro aprendizaje y ya deseamos sonar como un profesional en poco tiempo, ¿no? En pocas horas, pocos días, pocas semanas, no incluso hasta meses. Y no es así. No podemos compararnos con alguien que es un profesional. O sea, si lo trasladamos simplemente a cualquier otra profesión o cualquier otra situación de la vida cotidiana, nos daríamos cuenta de lo mal que estamos en esas percepciones. Por ejemplo, digamos, no sé, artes marciales, ¿ok? De repente llegas a tu primer día en el dojo de artes marciales, no sé, vas a aprender taekwondo, ¿no? Y te están enseñando las patadas básicas y después de una semana ya te sientes así como que el mejor del mundo y como que ya estarías listo casi para ir a las Olimpiadas. Y no es así. No puedes ser un campeón olímpico, ¿no? Si apenas acabas de comenzar. En la producción musical es exactamente igual. No puedes sonar como todo un profesional si no has pasado por todo ese aprendizaje, si no has hecho todo ese desarrollo que tú necesitas para llegar a ese punto que tú quieres. Entonces, ese es uno de los principales errores que cometemos cuando somos novatos. Precisamente no poder apreciar todo el trabajo que en verdad conlleva llegar a donde nosotros queremos. Esa es una. Y pues bueno, otra, el efecto Dunning-Kruger, que también ya lo llegamos a hablar en algún episodio pasado del podcast, que precisamente por no tener todo ese conocimiento, la autopercepción de lo que somos capaces de hacer está distorsionada. Pero conforme más vamos aprendiendo, pues más cuenta nos damos de todo lo que ignoramos. Y bueno, hasta acá está bien, pero seguramente muchos de ustedes ya no son novatos. No es que hayan comenzado a producir hoy, ni ayer, ni la semana pasada. Algunos de ustedes ya llevan meses, algunos de ustedes ya llevan años. Pero aún así podemos seguir cayendo en un error que es menos evidente. Cuando superamos ese umbral de ser los novatos, de que apenas estamos comprendiendo todo lo que en realidad nos falta, pues bueno, no queda de otra más que mentalizarse y decir, voy a esforzarme mucho, voy a seguir aprendiendo, ¿ok? Voy a seguir desarrollándome como productor musical y voy a ver tutoriales y voy a tomar cursos y voy a practicar todos los días. Y aún así, lo más probable es que el proceso no sea una línea recta. Y de eso es de lo que quería hablar, ¿no? De esa trampa que a veces tenemos. Nuestro cerebro simplemente trata muchas veces de simplificar las cosas para que nosotros lo podamos entender, para que sea mucho más fácil poderlo digerir. Pero la realidad nunca es así, rara vez es así, es mucho más complejo. Porque digamos que el 0 sería el principiante, el que no sabe nada de música, y el número 100 sería el máximo, ¿no? Ya un completo erudito que todo sabe de producción musical. Y nosotros creemos que llegar de 0 a 100 a lo mejor nos va a tomar, por decir un tiempo, 10 años. Y ponle que puede ser así, ¿no? Que a lo mejor no llegamos al 100, pero un poquito por debajo de eso, ¿no? No sé, un 90, ¿no? Un 80 y tantos. Que no es la perfección, pero ya es un número bastante alto, ¿no? De conocimiento. Pero el error está pensar que el progreso a lo largo de esos 10 años
va a ser completamente lineal. Y de hecho, si lo pudiéramos dibujar, sería un garabato completamente caótico, donde al principio tal vez la curva sí se parecía un poco más a algo exponencial que cada vez va creciendo, pero llegando a cierto punto se empieza a convertir en algo completamente predecible. Y yo les comento esto porque a mí me pasó. Si tienes un año, por ejemplo, o un poco más de un año con la producción musical, te vas a dar cuenta que la calidad de tus producciones ya llegaron a cierto nivel, ¿no? A cierto estándar. Probablemente no sea lo que a tú aspiras, pero dices, ok, al menos es aceptable, ¿no? Pero vas a seguirte esforzando. Sin embargo, de ese punto en adelante ya la progresión no es lineal. Y de hecho, te puede llegar a dar la sensación de que a veces vas hacia atrás, de que a veces, de hecho, ya no, por alguna razón, no logras hacer una canción tan buena como esa última que hiciste hace un mes o la semana pasada. Y eso también es un error, ¿no? Creer que siempre la nueva canción o el nuevo beat que vamos a hacer va a ser lo último o lo mejor que hemos hecho en nuestras carreras. Y eso no pasa así. Por ejemplo, a lo mejor hoy hago una canción que sí considero que va a ser la mejor, ¿no? de mi carrera. Y empiezo a trabajar un siguiente proyecto, ¿no? Que termino a la vuelta de, no sé, unas 2 semanas. Y de repente yo comparo ese nuevo proyecto con el último que había hecho, que yo consideraba que era el mejor de mi carrera. Y me doy cuenta que el que acabo de terminar tal vez no es tan bueno como ese que yo consideraba el mejor. Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué está pasando? Si se supone que he aprendido nuevas cosas y estoy practicando, ¿por qué no suena mejor? ¿O por qué no siento que sea mejor? Y es precisamente por eso, por la naturaleza no lineal del desarrollo, del aprendizaje. Yo llegué a un punto, por ejemplo, en el que ya tenía aproximadamente unos 3, 4 años de experiencia y tenía yo un nivel consistente de producción, pero yo sentía que ya no mejoraba. Y a pesar de que yo escuchaba las canciones, ¿no? Las producciones profesionales de otros artistas, yo decía, algo me falta, pero no sé por qué, ¿no? Por más que yo quisiera aprender, por más que yo quisiera practicar, se volvía un poco caótico, ¿no? A veces sí conseguía el sonido que yo quería y otras veces no. Y te da esta frustración de que sientes que das un paso hacia adelante, pero 2 hacia atrás. Y cuando por fin logras dar otros 2 pasos hacia adelante, vuelves a retroceder 1. Y luego das otros 3, pero retrocedes 4. Entonces es este estira y afloja constante en nuestro desarrollo al cual en verdad nos tenemos que acostumbrar, porque no es algo lineal. Entonces, y ni siquiera son en diferentes áreas. Por ejemplo, yo hasta hace unos 2 años, yo seguía considerando que mis mezclas no eran tan buenas como yo esperaba. A pesar de que, por ejemplo, en el manejo de FL Studio, yo ya me consideraba bastante avanzado, no prácticamente experto. En el diseño de sonido también. Pero la composición, por ejemplo, siento que de repente todavía me falta, o para la mezcla, de repente hay uno que otro truquillo que siento que todavía podría seguir afinando para que mis mezclas suenen mejor. Y esa es otra cosa también pasa, ¿no? Mientras más sabes, tu avance se vuelve también cada vez menor, cada vez notas menos diferencias, por lo cual es mucho más complicado y claro, la frustración está a la vuelta de la esquina. Pero principalmente lo que yo quiero con este podcast es transmitir esa idea, que estés consciente de que es normal, es perfectamente normal que tengas esas sensaciones de que, ok, a veces no todas tus canciones va a ser lo mejor que has hecho, no vas a crear puros hits, no vas a crear puras obras maestras. Va a haber veces que aunque tengas un método, que aunque sigas aplicando todas las mismas técnicas, a veces simplemente por nuestra naturaleza humana no damos todo correctamente, ¿no? O no estamos conformes con lo que acabamos de hacer. Y está bien, no siempre vamos a hacer obras maestras. Es un poco injusto que te exijas demasiado a ti siendo perfeccionista y que todo sean obras maestras, porque es imposible. Tenemos que aceptar que de vez en cuando, por más que nos esforcemos, siempre va a haber alguna o que otra canción que no vamos a estar completamente contentos con el resultado final. Pero está bien, termínala, hazlo con lo mejor que seas capaz de hacer en ese momento y ya la siguiente canción o la que siga de esa probablemente vas a estar más contento, vas a estar mucho más feliz con el resultado. Y lo que sí te puedo asegurar es que con la práctica viene la maestría, ¿ok? Mientras sigas practicando, aunque el trayecto, ¿ok?, de ese progreso no sea en línea recta, al final
siempre termina uno mejorando y logrando cosas de una calidad más pulida, ¿ok? Mucho más trabajada. Así que no te desesperes si ese último track que hiciste no es tan bueno como el que tú consideras que es tu obra maestra. No te frustres si sientes que das un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Son etapas normales del progreso. El progreso no es lineal, el progreso no es un camino de línea recta. Al contrario, es como subir una montaña en el cual a veces tenemos que zigzaguear, a veces nos vamos a atorar y tenemos que dar 2 pasos hacia atrás para encontrar una mejor ruta y seguir subiendo. Eso es parte del desarrollo, es parte del aprendizaje y de seguir dominando este arte, ¿ok? Esta área de la producción musical. Así que eso sería todo por este podcast. Espero haberte hecho reflexionar un poco, darte un poco de alivio en el caso de que tú estés pasando por algo así. Espero que te haya gustado este podcast. Gracias por haberme escuchado hasta el final y nos vemos en la próxima.